Voy a dar la cordial bienvenida a la primera sesión de Diálogos Inspiradores. Es una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Ciencia de la Documentación, de la cual tengo el honor de ser su presidente. Mi nombre es José Raúl Vaquero Pulido y es un verdadero lujo y un honor estar con todas vosotras hoy en estos diálogos inspiradores. Hoy vamos a debatir una cuestión que creemos que es realmente interesante, que es la de conocer si se valora más el liderazgo político de las mujeres ahora después de la COVID-19. Así es, José Raúl. Además, doy la bienvenida a todos los que en estos momentos nos están viendo a través de las diferentes redes, y como fundadora y coordinadora de la Red Mujeres Líderes de las Américas, empezamos esta nueva iniciativa dentro de la red que hemos denominado Diálogos Inspiradores, en los que trataremos en este momento analizar este diálogo con speakers reconocidas del ámbito político en sus países. Para ello contamos, en primer lugar, con Claudia Lorena Alas de Ávila, que es diputada al Parlamento Centroamericano por El Salvador en el periodo 2016-2021. Bienvenida, Claudia. Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, buenos días acá en El Salvador. Buenos días, José Raúl. Buenos días, auxiliadora. Mi estimada Eva, Priscila, es un gusto compartir este panel con ustedes y aportar un poquito de lo que podemos ver como visión, ¿verdad? Así es, así es. Y por otra parte tenemos a Eva Nicole Monte, que también a la que doy presentación, que ella es diputada del Parlamento Centroamericano por el Estado de Guatemala en el periodo 2020-2024. Bienvenida a este diálogo, Eva Nicole. Gracias, muchísimas gracias por invitarme, tomarme en cuenta. Guatemala presente en este diálogo. Buen día para todos. Muy bien. Y en tercer lugar, bueno, pues tenemos a Priscila Weden de Miró, que es y ha sido la primera mujer panameña en ser escogida como presidenta del Parlamento Centroamericano en el periodo 2016-2017. Además, también es presidenta de la Comisión de la Mujer del Parlacén, entre otros cargos. Encantados, Priscila, de que nos puedas acompañar también en el día de hoy. Gracias, María Auxiliadora. Muchísimas gracias a la Fundación por esta invitación y felicitarles por esa iniciativa. La verdad que es un tema que está ahora mismo en boga en todo el mundo y creo que es muy bueno que lo vayamos a dar nuestros aportes esta tarde, ¿no? Nada más corregir que ya no soy presidenta de la Comisión de la Mujer, fui presidenta de la Comisión de la Mujer, tampoco soy diputada ya, fui diputada durante 2 periodos, pero ya estoy en receso, como quien dice. Muchísimas gracias, María Auxiliadora. Gracias por el apunte. Fantástico, chicas. Pues si os parece, voy a recordar para todos los que están siguiéndonos en directo a través del canal YouTube de la Fundación Ciencia de la Documentación y las miembros que están registradas y que están dentro ahora del Zoom, un poco la metodología que vamos a seguir en los diálogos inspiradores. Es una metodología muy sencilla. Vamos a cada una de las speakers disponéis de 10 minutos máximo para que podáis abordar esta pregunta, que es el motivo de la conversación de hoy. Una vez que hayáis abordado esa pregunta, vamos a abrir los micrófonos para que las asistentes en Zoom puedan, bueno, pues dialogar con vosotras o plantear algunas cuestiones sobre lo que se haya tratado. Y finalizamos respondiendo, si hubiera, pues las preguntas que el público general os pueda plantear o os puedan plantear a través del canal YouTube. Bien, pues creo que te tocaba a ti, María Auxiliadora. Ah, sí, me tocaba. Bueno, pues nada, pues damos por orden de intervención, ¿verdad? Si te parece, Claudia de Ávila, pues puedes iniciar este diálogo con la pregunta indicada. Gracias, María Auxiliadora. Un saludo a todas las personas que nos están viendo
en este momento. Como les dije, bueno, como dijeron, soy diputada del Parlamento Centroamericano y actualmente estoy corriendo por un puesto ahorita en la Asamblea Legislativa de El Salvador para las próximas elecciones de febrero 28. Quiero hacer este análisis de la visualización de la mujer en la política después de la pandemia en dos escenarios, en el escenario positivo y en el escenario negativo, ya que es una realidad que tenemos. Empecemos discutiendo que menos del 7% de las mujeres en el mundo son líderes mundiales, menos del 7%. Es un número muy bajo, pero según un estudio de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, han destacado 7 mujeres que ahorita, en época de pandemia, 7 líderes que gobiernan países, se han destacado por su manejo de la pandemia en sus países. Empecemos con Alemania, con Angela Merkel. Ella es una de las 7 mujeres exitosas. Ella, al igual que las otras 6, tomaron medidas audaces que hicieron que la pandemia fuera controlada dentro de sus países. Ella hizo tests antes que muchísimos otros países, tienen un índice de mortalidad bastante bajo, identificó en momentos tempranos los portadores del virus. En Dinamarca tenemos también a Mette Frederiksen, la primera ministra, que reaccionó también con prontitud cerrando fronteras y fue la primera en abrir guarderías y colegios en la Unión Europea. Tenemos en Finlandia a la primer ministra más joven del mundo, que se llama Sanna Marin, que también Finlandia tenía como un abastecimiento de suministros médicos que lo venían haciendo a lo largo del tiempo, y ese equipo y esos suministros médicos le ayudaron muchísimo para destacarse en un buen manejo de la pandemia. Tenemos en Islandia también a la primera ministra, Katrín Jakobsdóttir, que ofreció pruebas gratuitas a todo el país. Entonces fue para ella muy fácil identificar a dónde estaban los casos. El quinto caso es Noruega con Erna Solberg, que también previó con anticipación y fue como muy estricta desde el inicio de la pandemia. Ella hizo una conferencia, tuvo un caso bastante interesante donde sentó con una conferencia de niños para discutir el tema sobre el no tener miedo y el no preocuparse tanto por la situación. En el sexto caso tenemos a Nueva Zelanda con Jacinda Ardern también, que ella propuso, en vez de aplanar la curva, propuso eliminar la curva completamente, y fue una de las también de mujeres que puso medidas tempranas y impuso confinamiento cuando solo tenía 6 casos. Y obviamente tenemos el caso de Taiwán, de Tsai Ing-wen, que reaccionó con rapidez y también introdujo 124 diferentes medidas y ella no tuvo que incurrir al confinamiento. Entonces podemos ver a nivel de 7 mujeres en política que fueron exitosas. Pero también me gustaría analizar el lado negativo de la visualización de las mujeres en política, en el lado no tan bueno, que ha sido y de la cual yo he sido víctima, que es la violencia política que se ha incrementado en los casos de violencia política se han incrementado, no solo violencia intrafamiliar, pero violencia política. Obviamente, las mujeres, por lo menos aquí en El Salvador, les puedo decir que tenemos elecciones cercanas el 28 de febrero. El número de mujeres que quieren participar en política ha incrementado tremendamente de lo que había en años anteriores. Creo que nosotros tenemos la oportunidad, somos como madres, somos mujeres protectoras que tenemos esa facilidad de buscar cómo ayudar de una manera, y quizás por eso hay tanto caso exitoso cuando se tienen que ver con temas de salud. Hemos visto más mujeres involucradas en salud, en crisis económicas, en las comunidades, por todas las necesidades y ayuda que se necesitan en el territorio también. Las mujeres en estos momentos, las mujeres en política, no solo tienen el cargo de la política,
pero también la dificultad de que tienen a sus hijos en sus casas, tienen que ayudar con las tareas de colegio y obviamente el trabajo. Gracias a Dios que yo en mi caso, mis hijos ya están grandes y son autosuficientes, 2 no viven acá, pero me ha salido más fácil en mi caso, pero hay muchísimo caso de mamás que han tenido dificultades inmensas por el hecho de estar trabajando y asegurando de ver las tareas de escuela de los niños. Yo creo que las verdaderas democracias se están poniendo a prueba en estos momentos, cuando se le está dando verdaderos espacios de poder, donde las mujeres tengan la oportunidad de tomar decisiones importantes, no en puestos de cuotas donde se cubran, sino que ya en puestos de real decisión. Y cuando vemos el caso de mujeres en puestos de real decisión, podemos ver que son casos exitosos. Yo ingresé una iniciativa en contra de la violencia política en el Parlamento Centroamericano en octubre del 2019 para impulsar una normativa regional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres. Lastimosamente, el periodo que nos tomó para tener un dictamen favorable fue de 11 meses. Tristemente, tuve bloqueo de algunas mujeres dentro del Parlamento para que esto se llevara a cabo. Gracias a Dios, pues que tenemos esto ya aprobado. Y lo que tenemos que hacer ahorita como mujeres a nivel mundial es unirnos, fortalecernos. Debemos de trabajar en equipo. Yo creo que la única... Yo no soy feminista y quiero aclarar eso. Yo no soy de las personas que creo que los hombres deben desaparecer de la faz de la tierra. No, a mí me gusta y me encanta el trabajo de mujeres con hombres en conjunto y creo que las ideas que nosotros podemos aportar son tan buenas como los hombres y ya juntos podemos hacer algo grande. Lo que sí no tenemos que hacer es ahora que nos hemos fortalecido y que sí nos hemos visibilizado más a nivel mundial, creo que es importante que debemos de no dar un paso atrás, de no permitir que los ataques, que no permitir que los insultos nos hagan retroceder. Creo que como mujeres nos hemos ganado los espacios de una manera positiva, hemos demostrado que somos capaces. La oportunidad se nos está dando ahorita en estas situaciones. Creo que la pandemia, aunque parezca mentira, a las mujeres nos ha dado fortaleza. Hemos aprendido y tenemos resiliencia, hemos aprendido a decir, a aguantar situaciones que probablemente en un ambiente normal no hubiera sido tan fácil, pero la misma presión nos ha hecho llegar hasta donde estamos. Así que debemos de fortalecer las leyes, las personas que estamos en los parlamentos y en los congresos, debemos de ver cómo fortalecemos las leyes para proteger a la figura de la mujer en los parlamentos y en los puestos de poder. Y quizás cierro con una frase que la he puesto en mi Twitter y se las comparto a todos y que sepan que las mujeres hemos venido a quedarnos en política, les guste o no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Es verdad y quiero apuntar, y es muy necesario, que es verdad que debemos de trabajar en grupo y unirnos. Me quedo con esta frase porque hay veces que, bueno, pues con todo este boom de redes y de entidades que trabajamos con y para las mujeres, pues no se ve, no sé, hay ahí como un cierto talante de no colaborar y en ese sentido, desde luego nosotros, desde que iniciamos el proyecto con vosotras como miembros del comité y luego lo hemos ampliado a otras miembros que se quieran unir de otra categoría, pues hemos estado por esa unión, que lo que creemos que precisamente da la fortaleza y da la profundidad de poder organizar este tipo de instancias. Y te agradezco que lo detalles aquí, Claudia. Muchas gracias por tu intervención. Y si me permiten las compañeras, pues vamos a dar paso a Eva Monte desde Guatemala. Gracias, muy amable. Pues compartiendo mucho de lo que dice mi compañera Claudia de Ávila. ¿Me escucha para empezar? Sí, te escuchamos bien.
Ok, Correcto. perfecto. Es bien triste y doloroso ver que cuando una mujer empieza a mostrar su liderazgo, muchas veces son mujeres las que más nos atacan. Y es aquí donde yo nuevamente llamo la unidad. Porque realmente nos ha costado mucho llegar a nuestros puestos de trabajo, a superarnos profesionalmente, ser madres. Yo soy madre de 3 hombres, 12, 7 y 5 años. Cuando yo inicié mi campaña para entrar al Congreso de la República, yo estaba embarazada. Y yo pensando que iba a tener no más caudal, porque tampoco era tanto eso, sino que más aceptación, fue cuando las mujeres más me atacaron. Porque me dijeron, las mujeres tenemos que estar en la casa. Todavía tenemos esa idea retrógrada, se podría decir, para que nosotros nos quedemos en casa criando. Entré al Congreso de la República y un día tuve que entrar a mi hijo al Congreso por varias razones que ustedes saben que se presentan a última hora. Y las mujeres periodistas aquí en Guatemala fueron las primeras en atacar. Como madres que somos, la mayoría podría decirles de que es duro porque tenemos triple trabajo. No solo somos profesionales, somos madres y somos políticas. Y nosotros deberíamos de apoyarnos con más razón. En el tiempo de la pandemia, al igual que la diputada Claudia y otras compañeras, fuimos grandemente atacadas por nuestro liderazgo, es cierto. Logramos gestionar bastantes alimentos para aquellas familias que se quedaron sin empleos, madres que estaban en un borde de desesperación porque ya no sabían qué darle de comer a sus hijos, familias en donde incluso había violencia intrafamiliar, ¿verdad? Porque aumentó más ahora con el tema de la pandemia, violación a niñas menores de 14 años. En Guatemala tenemos más de 77,000 embarazos en niñas y adolescentes desde que empezó la pandemia al 16 de septiembre, que fue el conflicto. Esto es alarmante, triste y decepcionante, porque en pleno siglo XXI en Guatemala todavía tenemos el problema de hablar de sexo, hablar de educación sexual, hablar de educación integral en sexualidad, lo cual es un tema difícil de tomar para algunos, pero que en un país como el mío, donde los embarazos en adolescentes va en aumento, es un elemento necesario para que el poder denunciar sea parte de nuestra cultura y no andar con el tema del qué dirán. Aquí en Guatemala el problema de la pérdida de empleos fue bastante grande, al igual que en el caso de Panamá y El Salvador y otros países. Muy cierto, mucha gente tiene miedo de hablar, ¿verdad? Tenemos miedo del qué dirán y tenemos miedo de cuáles van a ser cuál va a ser la contraparte de los demás. Aquí tuve una experiencia bastante, se podría decir, dolorosa y al mismo tiempo alarmante. Nos regalaron 3 camiones de verduras para las familias del pueblo donde yo soy. Entonces empezamos a repartir. El problema fue tal vez que no lo supimos entregar como hubiéramos esperado, que fuera aceptado con aquellas ansias de aquellas familias que nos estaban, sino que lo recibían y nos decían, aquí lo queremos y no lo queremos. Lo queremos porque lo necesitamos, pero no lo queremos porque viene de usted. Entonces viene la pregunta, bueno, estoy ayudando, quiero apoyar, aquí no estamos viendo un tema político, aquí estamos viendo el acto humanitario de todas las mujeres y de la iniciativa como mujeres que tenemos. El otro caso que yo vi que me alarmó bastante fue el tema que ya mencionó la diputada Claudia, fue el tema de Taiwán. Guatemala es aliado con Taiwán y vimos que el método que ellos utilizaron fue bastante proactivo y eficiente. Sin embargo, nuestro gobierno no lo quiso tomar en cuenta. Y esos son cosas y aspectos que nosotros nos ponemos a pensar. Si vieron el éxito, ¿por qué no lo quieren? Y es sencillo, porque viene de una mujer. Todavía tenemos ese gran problema de que lo que diga la mujer hay que pensarlo porque le ganan sus emociones. Es posible que nos ganen emociones, pero eso no deja que nuestro liderazgo sea menos. Adicional a eso, podría
enumerar un montón de acciones que nos han tratado de debilitar. Sin embargo, no lo hemos permitido. La violencia política contra la mujer existe, no es de ahorita, viene desde hace muchos años. La violencia política de la mujer no solo es en los congresos y parlamentos, también es en el área municipal, ¿verdad? En el área local, en el área de liderazgo con las diferentes comunidades, incluyendo desde el aspecto urbano y rural hasta la comunidad que tiene discapacidad. Hay liderazgos muy, muy llamativos en diferentes áreas que deberíamos de tomar más en cuenta, echarles el ojo, de apoyarlos, pero no hay que discriminarnos entre nosotros. Yo admiro mucho a aquellas mujeres que sin tener una educación superior tienen un liderazgo que la verdad yo envidio. Una movilización de personas y organización bárbara que es de admirar y felicitar. Por lo que yo siempre llamo la unidad, porque aquí no importa el nivel socioeconómico, educativo y demás, aquí lo que importa es la unión de la mujer. Y si se ha tomado en cuenta más el liderazgo a favor de las mujeres en tiempos de pandemia, se ha tomado en cuenta, pero no a favor, siempre en contra. Porque aquí no importa lo que hagamos nosotras, siempre nos van a atacar. Porque la verdad, logramos opacar un poco al otro, al sexo opuesto. Y no es por opacarlo, es porque tenemos que demostrar que también podemos hacerlo, que también somos capaces, que también nos preparamos. Yo soy una de las familias sobrevivientes de COVID. Mi hijo de 5 años y mi esposo estuvieron infectados. Tuvimos un momento bastante difícil porque era un momento de angustia en que no nos daban información en qué se podía hacer y que yo tenía que ver qué hacía, no solo por ser madre, sino que por mantener la unidad en la familia, porque incluso la discriminación entre vecinos y otros existe. Bueno, tiene COVID, no hay que hablarle, no hay que permitir, no hay que dejar de acercarse a la casa. El COVID es un mundo que no conocíamos, que estamos todavía conociendo. Y como yo decía también en Twitter y en otras redes sociales, tener COVID no es pecado ni es un delito, es algo que pasa. Gracias a Dios, muchas familias se han recuperado. En Guatemala hubo más índice de hombres infectados que mujeres, porque los hombres fueron los que decidieron salir a trabajar y las mujeres quedarse en casa. Por X y Y razón, no se está juzgando, ¿verdad? En ningún momento quién decidió salir de la casa a trabajar. Sí, es cierto, en Guatemala hubieron más muertes en hombres que en mujeres, mayormente en hombres mayores de 40 años. Las mujeres aquí, varias han sido recuperadas, varias han logrado superar esta enfermedad, eso es un plus. Y en el caso de los niños, hasta el momento hay una cifra que todavía no se ha confirmado, pero es menor a los 8 niños fallecidos. Otros han fallecido por otra índole, distinta al COVID, pero yo, Eva Montes, soy la que lo digo, yo siento que están disfrazando el número, porque ahora con tal de no hacer tanto papeleo, dicen que es por COVID, los dan rápido a la familia y que tienen que ver qué hacen, y eso no es la manera correcta, ¿verdad? Hace unos días falleció un amigo político, tengo otros en estado bastante delicado, y uno quisiera hacer más, pero estamos en un tema que estamos haciendo todavía. La mujer en esta época es donde ha demostrado su liderazgo y su iniciativa, su capacidad de gestión, su capacidad de poder demostrar lo multifacética que somos. Y aunque muchos dicen que eso es un error, porque lo he escuchado, ser multifacético no sirve de nada, me dijeron una vez. Y digo, ¿pero por qué? Cubrir varias cosas al mismo tiempo. No, porque en una de esas una de tus emociones te va a controlar y no lo vas a lograr. Pero he demostrado hasta el día de hoy que he sido paciente en temas políticos, he sido bendecida con mi familia y he sido agradecida con nuevas amistades que tengo en este nuevo reto en el Parlamento Centroamericano. Creo que
como Parlamento, las iniciativas que se han presentado han sido a beneficio de la región con un punto de vista humanitario, con enfoque a un relanzamiento positivo a la economía y la importancia de las fronteras. ¿Sí? Tenemos el problema en Centroamérica del acompañamiento de los menores, que también es otro tema que podríamos ver más adelante, de los menores que no van acompañados hacia Estados Unidos, que es un tema bien delicado, el tema regional es un tema que deberíamos de darle un poquito más de énfasis. Se toma en cuenta, pero hay que tomarle tal vez una comisión específica para poder tratar el tema con los congresos locales y diferentes instituciones, ¿verdad? Para ver qué se puede hacer por estas familias. Pues agradecerles por el tiempo y por haber tomado en cuenta a Guatemala y al Parlamento Centroamericano. Con esto nos estamos dando cuenta que el trabajo existe, pero ante todo existe la unidad entre nosotras como mujeres, desde el lado de Europa para aquí a Centroamérica. Pues muchísimas gracias y agradecida con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Eva. Una muy buena intervención y bueno, también estamos contentos de que este tema de pandemia que os ha tocado, pues al final hayáis podido salir bien parados y bueno, estéis todos bien, ¿eh? Mucha salud también para todos los que estamos aquí. Gracias. Y bueno, la tercera intervención viene de parte de Priscila de Miró, que estamos también encantados de tenerla con nosotros y seguro que será un diálogo también muy interesante. Te cedemos la palabra, Priscila. Muchas gracias, María Auxiliadora. Buenos días en nuestra región y buenas tardes a las amigas de Europa. Desde nuestro pequeño país, Panamá, saludo cariñosamente a todas las mujeres que conforman este diálogo. Hoy debemos tocar el tema ¿se valora más el liderazgo político de las mujeres después del COVID-19? Y daremos un pantallazo sobre las experiencias, buenas prácticas e ideas inspiradoras. Estoy segura que este diálogo estará enriquecido con los aportes de las que componen este panel que me presidieron en las palabras. Saludo especialmente a nuestras compañeras panelistas, mi buena amiga, la honorable diputada Claudia de Ávila, con quien compartí durante mi experiencia como diputada y presidenta del Parlamento Centroamericano, al igual que a la honorable diputada Eva Nicole Monte-Bach, con quien no tuve el gusto de compartir. Quiero iniciar por recordar que para inicios del presente año, las mujeres representaban el 6.6% de los jefes de Estado y el 6.2% de los jefes de gobierno. Eso nos indica que aún estamos muy lejos de la llamada paridad en cuanto a los espacios políticos en donde se toman las decisiones. Y es en esas condiciones que se presentan los primeros casos del COVID-19. Transcurridos los primeros meses de la pandemia, al evaluar las acciones de los distintos países, empieza a llamar la atención que entre estos, quienes están obteniendo mejores resultados son precisamente los estados liderados por mujeres. Y nos estamos refiriendo a países tales como Nueva Zelanda, Alemania, Taiwán, Islandia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Al revisar el comportamiento de estos países, creo que es importante que destaquemos los siguientes elementos de sus estrategias. Primero, una rápida y temprana intervención científica que incluyó el confinamiento para eliminar la curva de aumento de casos y el cierre de fronteras, entre otros. Segundo, la capacidad para hacer la mayor cantidad de pruebas, inclusive en un país se llegó a plantear la prueba gratuita a toda la población, como fue el caso de Islandia. Eso ha sido un gran problema en nuestros países, ya que el costo de las pruebas muchas personas no se las hacen porque no tienen los recursos para hacérselo. Tercero, aislamiento adecuado de pacientes. Cuarto, el abastecimiento de insumos necesarios para una crisis. Estamos hablando de gobiernos que con planificación y previsión estaban preparados para hacerle frente a cualquier crisis sanitaria. Esta estrategia estuvo acompañada de mensajes claros, expresados con empatía y que transmitían tranquilidad a la población. Los resultados obtenidos en estos países con líderes políticas mujeres ponen en evidencia la existencia de un liderazgo caracterizado por la rapidez, firmeza, decisión y transparencia con que se enfrentó la crisis del COVID-19.
según nuestro punto de vista. A todo lo anterior, debemos sumarle la credibilidad que gozan estas mujeres, a líderes en sus países, además de la creatividad, generosidad y humanismo expresado en sus acciones. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la diferencia entre el liderazgo tradicional de los hombres y el liderazgo ejercido por las mujeres en los países mencionados? Al respecto, creo que es prudente mencionar que hay varios factores que inciden en los buenos resultados expresados. Pero hoy vamos a intentar esbozar algunas características o hechos que nos ayudan a explicar la diferencia de ambos tipos de liderazgo. Creo que es importante. Por una parte, consideramos que las mujeres contamos con el conocimiento y la experiencia en materia de cuidado, bienestar y manejo de crisis, porque somos las grandes cuidadoras de los niños, enfermos y adultos mayores. Esa es una realidad que vivimos. Somos garantes del bienestar de los miembros de nuestra familia y estamos acostumbrados a lidiar con las crisis, sean estas económicas, de salud, emocionales o cualquier tipo de crisis. Contamos con una mayor capacidad de administrar recursos, sobre todo cuando estos escasean, y poseemos una mayor capacidad para motivar desde lo emocional. En realidad yo considero que todas las mujeres, sean de los estratos sociales que sean, son unas grandes financistas, porque saben alargar los pocos recursos que tienen para que su familia pueda subsistir. No se trata entonces del liderazgo tradicional de hombre fuerte, un liderazgo muchas veces desprovisto de humanidad, que usan la crisis para tomar acciones que nos pueden conducir al autoritarismo, como en muchos de nuestros países. Muy por el contrario, estamos frente a un estilo de liderazgo impregnado de atributos tales como la previsión, el conocimiento, la experiencia, la claridad, creatividad, humanismo, empatía, generosidad, disciplina y firmeza, capaces de generar participación y responsabilidad ciudadana, garantizando con ellos resultados efectivos y sostenibles. Es importante en este diálogo precisar lo siguiente. Primero, las mujeres en posiciones de liderazgo político han demostrado su capacidad para dirigir, decidir, comunicar y resolver los aspectos relacionados con esta crisis sanitaria, que representa una de las situaciones más difíciles que hemos tenido que enfrentar la humanidad. Segundo, la gestión de la pandemia en países con mujeres jefas de gobierno fueron más rápidos y eficaces. Y eso está unido a la disciplina de la población, que ha tenido confianza en sus líderes mujeres, y son países que también debemos destacar con muy bajos niveles de corrupción. Tercero, el impacto del liderazgo de las mujeres ha sido clave en términos de transparencia, comunicación directa sobre la necesidad de desarrollar diálogos intergubernamentales y ser sensible hacia las diferentes comunidades. Cuarto, la eficaz gestión de las mujeres durante esta pandemia nos va a permitir consolidar los cambios necesarios para que más mujeres puedan estar representadas en los espacios de toma de decisiones. Por eso es importante e impostergable que las mujeres tengamos participación en el diseño de las políticas públicas en la era post-COVID. Quinto, las mujeres han sabido gestionar la actual crisis con mayor eficacia. El liderazgo inclusivo y una correcta estrategia de comunicación posicionan a las mujeres como referentes del buen hacer comunicativo. Consideramos que actualmente existe un reconocimiento del liderazgo de esas mujeres. Eso responde a la pregunta de este diálogo. Estas mujeres han gestionado exitosamente la pandemia y han sido reconocidos su liderazgo, pero esto no implica necesariamente que a futuro se vaya a valorar más el liderazgo político de las mujeres. Esto dependerá de lo que estemos dispuestas a hacer todas las mujeres con estas exitosas experiencias. Yo recomendamos proponer visibilizar estos logros y promover este estilo de liderazgo, no solo entre las mujeres que están y las que aspiran a estar en los espacios de toma de decisiones, sino también con los hombres que ocupan esos espacios de poder para generar una sociedad más justa e igualitaria, tal como decía nuestra buena amiga Claudia de Ávila. Tenemos que trabajar conjuntamente con los hombres. Daremos algunas ideas sobre las buenas prácticas que debemos aplicar según mi punto de vista. Primero,
Mantener ideas en positivo. Los pensamientos y las acciones positivas se centran en la fortaleza, los éxitos, las oportunidades y la colaboración. Los y las líderes irradian confianza, esperanza y optimismo que conduce a energía positiva. Esto les acerca a una postura realista ante la situación que se está viviendo a consecuencia de la pandemia. Ser honestas con la información. Para mí eso es muy importante. Una crisis, cualquiera que ésta sea, a menudo incluye información errónea que conduce a confusión y muchas veces lleva al pánico. Explicar el problema honestamente, de una manera directa, enfocándose en pasos positivos para superarlo, es clave. Elegir las palabras que decir y también las que no se deben decir, y ser consistentes y claros ayuda a mejorar la comunicación. Demostrar empatía, escuchar para entender, mostrar a las personas que realmente uno se preocupa por su perspectiva, reconocer comportamientos y responder a las emociones. Participación. Debemos propiciar programas efectivos y eficaces para aumentar la participación política de la mujer, que se ve obstaculizada por diversos factores, como los culturales, los sociales, los accesos a recursos, estructuras políticas tradicionales, barreras educativas y económicas, violencia de género y la violencia política, como ya hemos hablado. Muchísimas gracias y gracias a la Fundación por habernos tomado en cuenta como expresidenta del Parlamento Centroamericano. Buenas tardes. Muchas gracias, Priscila, por tu intervención. También muy interesante lo que nos has planteado. Y bueno, pues te doy paso a José Raúl para ver las demás compañeras si quieren hacer algún aporte o en este momento preguntar. Bueno, pues sí, muchísimas gracias. La verdad es que tenemos el canal de YouTube está echando humo. La verdad es que tenemos varias preguntas que han encendido a la gente que ha escuchado. Claudia, empiezo contigo. Eso de que las mujeres en política venís es una frase muy poderosa que está llamando mucho la atención. Y hay alguna pregunta que luego, si te parece, ya te la traslado, yo la traslado. Y alguna cuestión más, pero es momento de abrir los micrófonos para las compañeras que están participando, que son miembros oficiales de la red. Entonces, voy a abrir si soy capaz, voy a abrir los micrófonos y entonces lo único es que quien quiera hacer una pregunta de las que nos estáis escuchando, pues simplemente creo que ya podéis activar el micrófono y hacer la pregunta. Tenemos a Marisa, Mayra, Matilde, Elena, Cristina, Janet, Carmen y Conchi. No sé si os animáis a hacer alguna pregunta, ya que estáis por ahí. Es el momento. O un comentario, no tiene por qué ser pregunta. Buenas tardes. ¿Se me oye? Vamos a ver. ¿Quién está hablando? Perdona, estoy... ¿Hola? Sí, no sé si se me ve, ¿se me oye? Conchi, puede ser Conchi. ¿Sí? Conchi. ¿Hola? Sí, Hola. Conchi, se te ve. Ahora se te ve y se te oye. Bienvenida. Hola, encantada de estar con vosotras esta tarde y de aprender un montón con las protagonistas, vamos, de esta tarde, ¿no? Estas ponencias han estado muy contundentes, por lo menos para mí, que paso por la política de puntillas, estoy en la participación política de puntillas, y ver estas grandes referentes, pues la verdad es que a mí me aporta muchísimo. Simplemente deciros que hoy, por ejemplo, una de nuestras políticas, no sé si habéis visto la noticia en España, Aína Vidal, una de nuestras políticas, pues se ha puesto en pie y en el Congreso y ha estado dando unas lecciones increíbles a una derecha que cada vez aprieta más, ¿no? en el tema de España, ¿no? Y sobre todo con las mujeres particularmente, que siempre nos ponen en un segundo plano y bastante mal. Entonces, yo simplemente quería deciros que el liderazgo, por lo menos desde mi modesta visión,
para nosotras las mujeres en España es bastante difícil. Hay mujeres con, bueno, pues con grandes referentes que sí que han logrado escalar poco a poco, pero hay otras que estamos en la base luchando, pero no os cuento ni de qué manera. Pero sí que es cierto que intentamos empujar con otras compañeras. Es decir, todo lo que hacéis vosotras a un nivel macro, que desde aquí, pues bueno, es que ya os digo, yo estoy súper encantada de esta fundación y de todo lo que hacéis. Todo lo que vosotros hacéis como referentes a lo macro, a lo grande, las pequeñas, las que estamos más en otras escalas, en otros niveles, venimos empujando gracias a vosotras, gracias a una persona como Priscila, gracias a una persona como las compañeras que acaban de hacer sus aportaciones. Es que no paramos de aprender y creo que es tan importante lo que hacéis y bueno, no quiero ocupar mucho espacio hablando, pero es cierto que quiero que sepáis que cala, que nos cala y que aprendemos y que estamos muy atentas a todo lo que va sucediendo y cómo así poder ir haciendo propuestas y participar en todas las mesas políticas que podemos para aportar, pues eso, en temas de violencia, en temas de participación, en temas, pero que estamos empujando y que, bueno, que muchas gracias y que, bueno, que nos vemos en más como. Gracias. Muchas gracias, Conchi, por la intervención. Mayra, que habías levantado la mano, ¿correcto? Hola, buenas tardes. Saludos desde Campeche, México. Muchísimas gracias. Me encanta estar en este foro escuchando. Y bueno, la parte es parte pregunta, comentario. Yo creo que hemos visto que a raíz del COVID-19, el excelente manejo que han tenido las mujeres políticas respecto de esta situación. Y la pregunta sería, o el comentario es, ¿cómo podemos potenciar esto para que el liderazgo de las mujeres todavía tome una mayor presencia en el ámbito político, cuando ya estamos visto y se está demostrando que las mujeres tienen tanta capacidad y tanto potencial para lidiar con esta clase de situaciones que han sido devastadoras para toda la sociedad? Entonces, también es un momento en donde podemos decir y demostrar y sobre todo seguir hablando de estos ejemplos de que las mujeres sí podemos con los retos en la esfera política. Gracias. Muy bien. Pues ahí queda. ¿Alguna de las tres speaker invitadas quiere responder? Priscila. Sí, bueno, por eso precisamente que la propuesta nuestra era que debemos visibilizar estos logros de estas mujeres, ¿no? Porque es lo que tenemos más reciente, ¿verdad? Y tenemos que promover el estilo de liderazgo de estas mujeres para poder que otras mujeres vean ese estilo de liderazgo y puedan seguir los pasos que han tenido estas mujeres, que ya vimos pues cuáles fueron las buenas prácticas de ellas, ¿no? Creo que es importante, no solo en esta crisis, para cualquier otra crisis, que nosotros podamos asumir estas buenas prácticas, porque somos conscientes que las mujeres en cualquier papel se desempeñan bien. El problema es que quizás no estamos visibilizando estos logros de estas mujeres, y es lo que yo pienso que debemos hacer todas las mujeres. Como decía Claudia, me llamó la atención que Claudia presenta una iniciativa y me dice que las mismas mujeres atacaron la iniciativa. Eso es lo que no podemos hacer. Tenemos que reforzarnos entre todas las mujeres, porque es verdad que a veces las mismas mujeres somos las que no nos apoyamos entre nosotros, y eso da pues pie a que los hombres tengan un mayor liderazgo que las mujeres, ¿no? Las mujeres debemos ser conscientes de eso, debemos apoyarnos. Si una mujer está haciendo algo que no es bueno en política, debemos ayudarla para que se mejore, y porque eso va a ayudar a muchas otras mujeres. Ese es mi punto de vista sobre ese tema. Perfecto. Marisa nos pide voz. Vamos a ver. ¿Puedes activar el audio? Espera, te lo activo. ¿Puedes activar el audio, Marisa? Ahora. Sí, hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias. Me ha encantado la exposición, ha sido un lujo, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho.
todo lo que se ha preguntado también, y quería resaltar especialmente esa diferenciación que hay entre España, que lo ha dicho también Conchi, no la veo ahora, pero bueno, estoy de acuerdo con ella también, en que hay una dificultad muy grande, porque, bueno, pues integrar las diferencias desde mi punto de vista es importantísimo. Yo creo que una clave que nos ha dado Priscila y que a mí me ha abierto también, digamos, el cerebro mucho, es que somos buenas financistas, ¿no? Lo has dicho así. Frente a, soy anti-etiquetas. Yo creo que hoy en día cualquier mujer del siglo XXI es feminista por el simple hecho de ser mujer. Es que eso lo llevamos incorporado, para bien y para mal. Yo no me quiero etiquetar políticamente y quiero compartir una experiencia que tuve en el primer congreso del colegio recién inaugurado en España de criminólogos, de criminología, voy a decirlo así, que fue en el año pasado, en abril del año pasado, cuando como abogada ejerciente que soy, me manifesté respecto a no etiquetarnos, ¿no? Porque yo puedo elegir ser abogada o abogado según me dé a mí la gana y según sea necesario utilizar para no ofender a nadie. A mí me encanta ser abogada porque lo soy mujer, pero no pasa nada, ni me ofendo si alguien me dice que soy abogado, porque lo principal es la función. Y en ese sentido retomo la palabra de Priscila que me ha llegado al alma cuando ha hablado de la gran capacidad de previsión, claridad, mujeres referentes del buen hacer comunicativo, y también las palabras de la diputada Claudia cuando ha empezado, y me ha llamado muchísimo la atención esa diferenciación que ha dado ella respecto a puestos de cotas donde se cobran y los puestos de real decisión. El tener la capacidad de decidir es realmente lo que hace que el mundo cambie. Y desde una microdecisión importantísima que se puede tomar en política, y aquí en España, un poco retomo también lo que estaba diciendo Conchi, ¿no? Que desde, según abras o cierres digamos, la lupa con la que estés mirando la acción, la toma de decisión, bueno, pues puedes llegar a más o a menos, pero es que hoy en día estamos todos conectados, interconectados, y el problema es único, un problema de un virus mortal. Puedes calificarlo como te dé la gana, pero el virus mortal está afectando y sigue afectando a la economía. Es la economía, en femenino, la que salva el mundo. Por desgracia, nos guste o no nos guste, pero es que es así. Entonces, el intentar que la educación, también en femenino, siga creciendo, la verdad que nosotras es que tenemos ahí muchísimo peso y estoy muy optimista y esperanzada en eso. Me uno, soy madre de familia, soy diabética, soy, como decía un amigo mío muy gracioso, que tú más que de riesgo eres de peligro inminente. Digo, sí, tiene gracia. Yo no soy miedica, no soy una mujer especialmente, en fin, que pues como decía Eva, en primera línea, Eva, madre de 3 hombres y con un marido que también ha tenido su peso en esta pandemia, ¿no? Y ahí sigues luchando en primera línea y te molesta que una ayuda se rechace por prejuicios, ¿no? Prejuicios humanísticos. La humanidad, que también es femenino, está muy tocada, pero vamos a seguir de mano del humanismo, ¿no? Porque es que tanto vale una como otro, es que me da igual, que me da lo mismo, no sé cómo deciros, si es que puedo añadir un poquito en mensaje positivo, ¿no? Como nos decía Priscila, un poco por también agradeceros esta posibilidad que tengo de estar como panelista en este congreso, que es en esta reunión que me parece de lujo, ¿no? Y bueno, pues muchísimo ánimo y muchísimas gracias a todos, a todas y a todos. Sí. Genial, muchísimas gracias, Marisa. Se nos ha incorporado Cristina, que creo que quería hacer también una aportación. Te cedemos el micro, Cristina, puedes activarlo. Muchas gracias. Yo estaba aquí escuchando, solo que no estaba visible todavía. Entonces, ya después de arreglarme un poco, entonces sí, quisiera hacer un aporte rápido.
Estoy en Colombia. Nosotros, soy presidenta de la junta directiva de una corporación sin ánimo de lucro llamada Tejido Humano. Durante la pandemia nosotros identificamos muchas necesidades que tenían las mujeres en este tiempo. Y una de las necesidades que identificamos era que varias mujeres estaban interesadas en el ejercicio político, pero no tenían las herramientas o no tenían la preparación y partiendo de lo básico, no tenían la confianza y no creían que podían lograrlo. Porque las mujeres, lo sabemos, vamos un pasito más atrás, o 2 o 3, porque tenemos que empezar por creernos el cuento primero y luego sí empezar la ruta donde todos los demás la empiezan. Los hombres generalmente son quienes ya empiezan y no tienen ese tema de, oiga, no me creo el cuento. A raíz de eso nosotros organizamos y estructuramos un curso de empoderamiento político para la mujer. Lo ofrecimos de manera gratuita a 15 mujeres de diferentes partes del país. La experiencia superó nuestras expectativas porque se inscribieron mujeres de comunidades afro, indígenas, raizales y personas con discapacidad. Tuvimos entre esas 15, que es un número bajo, realmente tuvimos una gran representación. Pero les voy a contar qué fue lo que sucedió, qué es lo bonito de esto. Esas mujeres, entre unas y otras redes que ellas manejan, tenían contacto con 5,000 mujeres más. Entonces, primero, ellas mismas se creyeron el cuento, se empoderaron, empezaron a hacer todo su proceso. Identificamos también que muchas no se lanzaban a la política porque no tenían independencia económica, porque su esposo era el que manejaba los recursos en la casa, o porque si tú vas a hacer campaña política en las zonas rurales, no las puedes hacer porque ¿quién te cuida a los niños? O cómo haces para hacer las labores del campo. Nos tocó retomar todos esos temas y la experiencia al final fue la siguiente. Fue un curso muy corto, fue un curso de 2 meses y medio, 3 meses. Varias de ellas no tenían intención de lanzarse a la arena política a cargos de elección popular, pero otras sí. Sin embargo, incluso las que no tenían interés, lo que hicieron fue volver a sus comunidades y empezar a liderar procesos. Dentro de esas comunidades hay una niña afro del Pacífico colombiano, que es una de las regiones más azotadas por la violencia, que volvió a su comunidad y la organizó. Se creyó el cuento y ahora ella quiere que todas las mujeres que la rodean en esa comunidad vean todo el potencial que tienen. Porque si vamos a hablar de cambiar realidades, pues nos toca desde la política porque no hay otra manera. Pues sí, podemos hacer movilizaciones y sensibilizar, pero la manera real de cambiarla es incidir en las políticas públicas. En ese orden de ideas, pues quería compartirles un poco esa experiencia, lo que hicimos, y que cuando lo hicimos al comienzo dijimos, bueno, en un país como este, con toda la problemática, 15 mujeres no van a hacer un gran impacto, pero ahora nos sorprendemos de que realmente donde uno ayuda a una mujer, ayuda a una familia y con esa familia y esa mujer viene toda una comunidad, porque es lo que hemos encontrado. Entonces, pues era felicitarlas por todo lo que están haciendo en cada uno de sus países, porque a veces sentimos que lo que hacemos no es suficiente, pero para una persona que nos copie y le cambie la vida, va a impactar su comunidad, su entorno, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad y fue un placer compartir y escucharlas hoy. Muchísimas gracias, Cristina. Para no alargar mucho más esta sesión, porque si no nos podríamos pasar aquí horas, si os parece, voy a trasladar unas tres preguntas que hemos destacado más, una para cada una de las speakers, y con esto ya terminamos la sesión de hoy. La primera pregunta que nos han lanzado es para Eva, que nos preguntan que si habéis notado cierta reticencia de compañeros varones por ser mujeres cuando planteáis alguna iniciativa de ley. Sí, siempre, siempre. Cuando estuve en el Congreso de la República 2016-2020, sí, hay iniciativas que uno lo ve desde el punto de vista humano, como mujer, como madre y demás. Sin embargo, hay cierto recelo de que, ¿por qué a mí no se me ocurrió antes? ¿Verdad? Porque lo hubiera presentado yo antes. Yo intenté
presentar la iniciativa de violencia política, pero yo lo hice generalizado, no lo hice solo a favor de las mujeres, sino que también a favor de los hombres. Sin embargo, yo creo que la forma en cómo se planteó al final nos faltó un poquito más de estrategia política y estrategia de comunicación política para poderla presentar y ya no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, la violencia política existe en los diferentes países, no solo es de discriminación contra la mujer, sino que han habido muertes en medio de todo esto, ¿verdad? Muertes de grandes liderazgos, no solo en mujeres, sino que también en hombres. Entonces, esa era una de las razones. Sí hay bastante recelo, se podría decir yo también, porque tenemos que recordar que más del 52% de la población mundial somos mujeres. Y no pensar en una iniciativa donde se incluya la mayor cantidad de la población mundial, no le veo yo un mayor contraste, ¿verdad? O sea, tenemos que incluir a todos. Yo presenté una iniciativa hace un par de años donde el padre de familia, aquí en Guatemala, de acuerdo al Código de Trabajo, pudiera tener aquel tiempo cuando nace su hijo para poder apoyar en el hogar. Porque desde ahí empieza la inclusión de la familia, de darle lugar al hombre real en el hogar, que es apoyándose mutuamente. Es mi punto de vista. Yo así lo veo. Porque así me tocó a mí y a mí me hubiera gustado que así fuera con otras familias. Aquí en Guatemala tienen algunos lugares todavía tienen la tradición, bueno, nace el hijo o la hija y los hombres desaparecen por 2 o 3 días y se van a beber con sus amigos y celebran. Esa es su forma de celebración. La vez que yo presenté esta iniciativa fue para que los hombres también se incluyeran en el papel del hogar de cómo recibir al primer niño o al segundo, el que fuera, pero que se incluyera. Y se quedó, a pesar de tener dictamen favorable aún, se quedó estancado. Y es una ley que también beneficia al hombre. Entonces sí veo que hay bastante recelo y bastante rechazo. En Guatemala, por eso muchas veces las mujeres tenemos que buscar firmas de los hombres para que la ley se dé y se ponga en primera línea para que lo lean ante el Pleno del Congreso, ¿verdad? En el Parlamento todavía no he tenido la oportunidad porque han habido muy buenas iniciativas de las cuales mejor apoyo porque no hay necesidad de estarlas frenando cuando lo que hay que hacer es apoyarlas. Entonces, sí hay bastante recelo. Rechazo no creo, sino que más creo que son celos de que cómo no se le ocurrió a él antes. Entendido, entendido. Por cierto, esta pregunta la lanzó Ana López de España, que se me olvidó citarlo. Gracias, Eva. Conchi de México pregunta a Claudia de Ávila que si crees que el modelo de liderazgo de mujeres políticas del norte de Europa, parece que es tan exitosa, este modelo se puede replicar en nuestros países latinoamericanos. Yo creo que sí. Y gracias por la pregunta. Yo creo que sí. Lo que pasa es que Latinoamérica, y es la realidad, estamos atrasados en niveles de educación, en niveles que obviamente Europa va como a la vanguardia en un montón de los aspectos, y son cosas que tenemos que nosotros empezar a replicar, las cosas buenas. Yo soy de la opinión que nosotros debemos de tener ese coraje, esa fuerza, esa valentía de enfrentarnos, porque aquí en Latinoamérica es una cultura bastante machista todavía, tenemos culturas machistas donde el hombre es el centro y todo gira alrededor de ellos, pero yo creo que los hombres no es que no estén dispuestos a aceptar que una mujer gobierne, no creo que sea eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucha de esta culpa al no tomarnos la silla. En política, las mujeres tenemos que aprender a tomarnos la silla. Nadie te va a dar la silla, nadie te va a decir, Claudia, vení, aquí estás, sentate, corre para ser presidente de El Salvador, nada, nunca. O sea, en política, tomémonos la silla. Estas mujeres en Europa que han tenido tanto éxito, estoy segura que ellas se tomaron la silla en su momento y han logrado llevar a sus países a donde están porque supieron luchar. Yo creo que muchos de los problemas que nosotros tenemos también es el hecho de los temores, esos miedos, esos pisos pegajosos que nos jalan a las mujeres por las obligaciones del hogar.
debemos de empezar a cambiar mentes y tenemos que empezar por nosotras mismas, porque si nosotros no nos la creemos, si nosotros como mujeres no nos la creemos, mucho menos nos lo van a creer afuera. Yo vengo de una familia de papá y mamá fuertes. Mi mami cuando yo estaba chiquita siempre nos decía, ustedes son flores en el fango, ustedes son lo máximo, ustedes pueden todo lo que quieran en esta vida, ustedes lo pueden lograr. Entonces, aprendamos a ser un poquito egoístas en el sentido de que lo que nos propongamos lo logremos sin necesidad de pedir permiso. Yo les puedo contar rapidito el caso de mi esposo cuando yo ingresé a la política, que a mí me metieron como relleno, aunque yo sabía que iba a estar en política toda la vida, a mí me metieron como relleno de diputada suplente. De repente un día me cambiaron a diputada propietaria sin preguntarme, y cuando mi esposo supo me dijo, no, un momento, espérate, esto tenemos que hablarlo, no me parece. Y yo soy de las personas que creo que la vida te da oportunidades y a veces solo pasan una vez. O las tomas o se van y no regresan. Yo le dije a mi esposo, yo ya estoy decidida y me subí en este tren. O te subís conmigo o me voy sola. Y esa actitud tiene que ser no solo en las decisiones de entrar o no a la política, o puede ser cualquier otro trabajo, sino que decisiones de puestos de verdadero liderazgo, como tienen estas mujeres en Europa que han logrado y han sido tan exitosas. Así que nuestra autoestima crezca, sintámonos poderosas, sintámonos capaces y sintámonos que sí podemos. Vamos a lograr muchísimas cosas si empezamos creyéndonosla nosotros mismos. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, y para terminar, tengo la última pregunta que nos trasladan, es para ti, Priscila. Lo hace Javier de Chile y nos había puesto como paréntesis, decir, pregunta sobre Priscila, porque como ya no está directamente en política, es probable que sea más sincera en esta respuesta, en el sentido de, y la pregunta es, Priscila, ¿el partido impone el liderazgo femenino de la mujer en política? Bueno, no es que no estoy en política, no estoy en el Parlamento Centroamericano, pero yo creo que las mujeres que hemos entrado a política nunca salimos de ella. Y en realidad yo continúo en política, pero como bien te digo, lo que no estoy es en el Parlamento Centroamericano. No, yo pienso que el partido, por lo menos en nuestro país, no impone a la mujer en la política. No. En realidad, como bien decía Claudia, y te felicito por ese pensamiento, que es el mío también, las mujeres tenemos que tomarnos la silla. Y así hemos tenido que hacer en nuestros partidos y en nuestros países también. En realidad nadie nos impone. Yo por lo menos nunca, no es que me han dicho, tú mira, vas para este puesto porque tú tienes seguro este puesto y te vamos a ayudar a que logres este puesto. No. En realidad, uno con el trabajo de uno, con el esfuerzo, con la capacidad, con el liderazgo que uno tiene, es que uno va abriéndose los espacios en el partido en el que uno esté y en nuestros países también. Por lo menos yo no considero que a las mujeres se nos abren los espacios así tan fácilmente. Yo siempre he dicho que las mujeres para entrar en política tenemos que entrar así como a codazos, ¿no? Tenemos que ir dando codazos para irnos abriendo nuestros espacios y poder tener nuestro liderazgo dentro de nuestros partidos. Ya después que nosotros entramos, para nosotros no es fácil continuar, ¿verdad? Porque nuestro propio liderazgo nos permite seguir avanzando. Pero el entrar nos toca a nosotras hacerlo. A las mujeres nada nos lo regalan. No nos es tan fácil lograr las cosas, definitivamente, pero lo vamos logrando y creo que hemos ido avanzando. Nos falta muchísimo todavía por avanzar, definitivamente, pero hemos ido avanzando y yo estoy segura que con el apoyo de todas las mujeres y de muchos hombres que también creen, que sí creen en el liderazgo de las mujeres, nosotras podemos ir
asumiendo esos roles. En mi país, por ejemplo, una sola mujer ha sido presidenta del país, una, doña Mireya, precisamente de mi partido político, en 1999. Imagínense, y desde allá acá no ha habido otra mujer presidenta. Y como bien lo decían antes, del Parlamento Centroamericano, la única mujer panameña he sido yo. Y fui la tercera en el Parlamento Centroamericano en 25 años, porque cuando yo asumí la presidencia cumplíamos los 25 años y ahora claro, porque había una que no me acordaba, las otras estaban, fui la cuarta mujer presidenta del Parlamento Centroamericano en 25 años. Esa es una desigualdad muy grande, ¿verdad? Y eso nos indica que definitivamente nosotras tenemos que abrirnos los espacios. Después que yo fui presidenta, han habido, Claudia, si no me equivoco, 3 mujeres más o 2 mujeres más, 3, ¿no? 2 mujeres más presidentas del Parlamento Centroamericano. O sea, está bien. En 4 años, 2 más, y en 25 años solamente habían 4. O sea que la proporción quiere decir que sí vamos avanzando, pero nos cuesta, ¿no? Si eso responde a la pregunta del amigo. Gracias. Bueno, José Raúl, ¿hay alguna más o te parece que vayamos despidiendo la conexión para no alargarnos mucho más? Sí, ¿te parece? Sí, no hay más preguntas. Vale, muy bien. Bueno, pues ya para finalizar este primer diálogo, pues os doy otra vez nuevamente las gracias a todas por participar, tanto panelistas como a todas las miembros de Mujeres Líderes que nos habéis acompañado también. Encantados de estar con vosotros, a los que nos han seguido también del canal YouTube. Y bueno, por último, pues invitaros a nuestro siguiente diálogo, que lo vamos a realizar el jueves próximo en este mismo horario, a las 6 horas en España, y en el que trataremos y dialogaremos en base a la pregunta de si hacen falta más mujeres para una mejor justicia. Trataremos aquí esta pregunta con, bueno, pues varias magistradas de tribunales electorales. Y bueno, tendremos de México, República Dominicana, España y El Salvador como representantes y panelistas. Así que os invito al siguiente jueves y aquí estaremos.